Estoy en Brasil y durante los próximos días voy a intentar sobrevivir a la fiesta más grande del planeta. Más de 2 millones de personas en las calles, música sin parar, cero descanso, cero espacio personal y una sola misión: vivir el carnaval desde adentro. Horas bajo el sol, multitudes que no se acaban, tambores que retumban tan fuerte que sientes el piso vibrar. Voy a meterme en los blocos más grandes, sentir lo que se vive en el Sambódromo y descubrir por qué todo el mundo dice que el Carnaval de Brasil no tiene comparación. ¿Es realmente la fiesta más extrema del mundo? Vamos a comprobarlo. En esta oportunidad estamos en Brasil para poder celebrar el carnaval y ver cómo Brasil es uno de los países donde se celebra el carnaval más grande de América. No solo en Río de Janeiro, no solo en Sao Paulo, sino que me encuentro específicamente en Belo Horizonte para poder preguntar a los brasileros, a todos los turistas que vienen aquí, por qué es que el carnaval se vive con bastante alegría. Así que prepárate porque este video será de mucha samba, de mucho alcohol, de mucha alegría y sobre todo de mucho carnaval. Vamos para allá. Bueno, empecemos cómo se dividen los carnavales. Por lo general en cada ciudad existen los llamados blocos. Los blocos son grupos, agrupaciones que tocan los tambores, las tarolas y se junta bastante gente para acompañar durante cierta calle. Ahorita en este momento nos encontramos en el bloco Mama na Vaca, que significa mamar a la vaca. Y como podrán visualizar, muchas personas tienen los trajes que aquí les llaman fantasías referentes a las vacas. Yo también tengo un pequeño outfit de blanco y negro como si fuese una vaca. Entonces estamos acompañando a los blocos de Mamá na Vaca y así consecutivamente cada hora desde las 5 de la mañana hasta casi las 9 de la noche. Cada hora va cambiando la temática del carnaval en diferentes calles de Brasil. Así que vamos a acompañar a Mamá na Vaca y nos vamos a otro bloco. Vamos. Para você, o que significa carnaval para você? Festa, bebida E curtição. E o quê? curtição. Ah, curtição, compartilhar. Compartilhar, perfeito. Disfruta carnaval. Para vocês, o que significa carnaval aqui no Brasil? Carnaval significa felicidade, significa inclusão, significa amor. Qual é a sua fantasia agora mesmo? A minha fantasia já foi, não tem muito pra onde ir, mas a dela é um mix, olha. É um mix. Ele tá de boiadeiro e eu tô os animais que ele comanda. Eu sou o dono dele. Vamos curtir carnaval então? Carnaval do Brasil, amor, vem caralho, vem. Ese es el carnaval que se vive aquí, amigos, el carnaval de Belo Horizonte. Todo Brasil es loquerío, así que en febrero toda la gente se viene a carnaval para poder disfrutar y por supuesto beber, compartir. Aquí no hay discriminación, no hay diferencias, todo el mundo celebra porque carnaval es a lo grande. Miren acá la cantidad de carritos que hay, todos estos carritos que venden bebidas. Hay prácticamente un tráfico aquí de carritos. Y bueno, tenemos que seguir a todos. Al que se le antoje una agüita, una cerveza, pues aquí lo puedes tener tranquilamente. Miren, miren, hasta los viejitos también celebran. Ahí está saludándolos la gente de la tercera edad. Y justamente hablando de las personas de la tercera edad, los blocos existen por categorías de edades. Hay blocos como este, que es para gente joven, para gente adulta, pero también hay blocos para niños, como también hay blocos para gente de la tercera edad. Incluso hay blocos para gente latina. Entonces vamos a intentar ingresar a uno de estos blocos dentro de todo el horario que hay aquí, dentro de todo el itinerario que tenemos en el carnaval, porque el carnaval dura aproximadamente 7 días, pero también se celebra un precarnaval, que es lo que estamos celebrando en este momento. Lo curioso aquí es que como la gente está desde temprano, necesitan ir al baño y no hay baños por aquí. La policía aquí pues está tratando de mantener todo en orden y para que la gente no vaya a hacer sus cositas privadas del baño. Por eso es que también tenemos que tener un poquito más de consideración, ¿no? Porque estamos en medio de la calle. Esa es una parte negativa del carnaval que lamentablemente se vive todos los años. Bueno, ahora sí, ya salimos del bloco. De hecho, aquí en cualquier ciudad
de Brasil en época de carnaval, puedes estar caminando tranquilamente entre las calles y de repente en la siguiente calle vas a encontrar el bloco, la cantidad del tumulto de gente pues celebrando carnaval. Y hablando de eso, cuando se te viene la palabra carnaval, se te viene a la mente pues fiesta, diversión, samba, Brasil por supuesto. Pero ¿ustedes creen que esto comenzó como una fiesta religiosa? Efectivamente, empezó como una fiesta religiosa porque en Europa el carnaval era la última oportunidad de comer, beber y pecar antes de que la iglesia dijera se acabó la diversión. Pero cuando esta tradición llega a Brasil, algo se rompe. Aquí no se quedó pequeña, aquí explotó. Por años el carnaval fue ordenado, estructurado, con gradas y con horarios, pero la gente quería algo más. Querían escuchar un tambor fuerte y así nacieron estos blocos. Lo que nadie te dice es que cuando uno entra a ese bloco, ya no hay manera de salir. Tienes que seguir a toda la gente. De hecho, nosotros hemos estado como 30, casi 40 minutos hasta encontrar la próxima calle que sea posible de salir y pues ahora ya estamos un poquito más libres. Sin embargo, nos vamos a ir a otro bloco para poder también ver cómo se vive también el carnaval con una temática ya distinta. Dejamos la vaca de lado y nos vamos a otro evento. Ahora estamos en otro bloco en pleno centro, un lugar exclusivo de Belo Horizonte donde se está celebrando otro festejo, obviamente, de carnaval, pero miren eso, prácticamente es un carrito adaptado con pantalla, trompeta, música, poca gente, eso sí, poca gente, de repente se ha ido a los otros blocos que hay en diferentes partes de las ciudades, pero eso no quita que sea bastante interesante. Este tipo de ritmo me cuentan que se llama Marchinha. Esta es otra parte del bloco de aquí de Carnaval de Brasil, así que disfrutemos un poco. Justo ahorita que acaba de parar un poco la música, les voy a explicar un poco sobre cómo se conforman los blocos. Son organizaciones, personas que se reúnen y que se preparan hasta hace un año para poder hacer sus actividades, para poder presentarse en las calles de esta manera. Y cada grupo que organiza estos blocos está rodeado por estos cordones. Estos cordones, a través de estas personas que hacen toda la seguridad, es que tú no puedas ingresar. Es decir, yo no puedo ingresar dentro de este cerco porque si no, a mí mi esposa no me puede llevar incluso hasta la cárcel. Ahora nos encontramos en Río de Janeiro, una de las ciudades más importantes donde se celebra también el carnaval, y esta es la más importante, diría yo, de Brasil, porque se reúne muchos turistas, muchos extranjeros, mucha gente, y sobre todo no solamente para celebrar el carnaval aquí en plena playa, porque estamos aquí en la playa Leme, cerca a Copacabana, en Río de Janeiro. Acabamos de estar en un bloco que los llamados bloquiños se encuentran en distintas partes de Río de Janeiro. ¿Y por qué digo que es importante celebrar el carnaval aquí? Porque aquí se enfrentan escuelas de samba en el famoso Sambódromo, y es un evento internacional que todas las personas desean ver, pero que muy pocos tienen la suerte de estar ahí en el Sambódromo. Y aquí vamos a ver cómo es que vive la gente el carnaval, qué es lo que hay, cómo son las fantasías, los disfraces, y por ahí preguntar a una que otra persona si es que es la primera vez o no que celebra el carnaval. Vamos a descubrirlo. Ya el bloco terminó aquí en la playa Leme, pero les voy a contar un poquito cómo la gente vive el carnaval. En primer lugar, tenemos bastantes comercios que venden pues lo más principal, que es la cerveza, pero no solamente tenemos cerveza, sino también agua, los famosos refrigerantes, que son las gaseosas aquí, porque el calor de Río siempre es, pero terrible, es un calor insoportable, y la gente necesita hidratarse, la gente necesita pues también beber un poquito. Y también tenemos muchas personas, sobre todo extranjera, que tienen aquí las famosas fantasías. Podemos ver gente que tiene disfraces de distintos tipos, y no solo disfraces. Si tú quieres pues de repente vestirte con alguna gorra o con alguna falda en particular, lo puedes hacer. Por ejemplo, acá mi brother quiso ser el hombre de metal, me parece, y se vistió, se colocó glitter todo de plateado. Este conejito, por ejemplo, aquí tú puedes ser quien quieras ser, porque en el carnaval está permitido. Aquí el conejito está feliz con su colita, con su cabecita.
todo el mundo celebra el carnaval. Ya que el bloco ha terminado, nosotros tenemos que desplazarnos a otro lugar porque el bloco terminó aquí, pero continúa en otros lugares. Y no se imaginan la cantidad de blocos que existe aquí en Río de Janeiro. Tan solo hoy, que es un día lunes, la gente está pero desesperada porque los blocos empiezan desde las 5 de la mañana. Ya son casi las 10 de la mañana y mucha gente ya está pero con el alcohol hacia arriba. Vamos a seguir explorando un poquito más y vamos a ver cómo acontece hasta el final del día. Espera, paremos todo un segundo. Si te está gustando este video y no quieres perderte nada de lo que se viene, tienes que ser parte oficial de este canal. Si me estás viendo desde tu teléfono, es facilísimo. Solo sale un momento de la pantalla completa, dale clic al botón rojo que dice suscribirse y, muy importante, activa la campanita. Y si me estás viendo desde tu televisor, disfrutando en pantalla grande, no sueltes el control, usa las flechas para subir hasta donde aparece el nombre de mi canal y dale a suscribirse. Y listo, ya eres parte de esta aventura. Ahora sí, ajustense los cinturones porque seguimos con este video. La gente es una locura, la gente comienza a bailar desde cualquier lado, desde la pista. Miren cómo está bailando acá las tres chicas, simplemente yo creo que están bailando por alguna razón, porque están cerca a las cosas de bebidas. Me imagino que es una manera de poder atraer también a la gente, pero hacen unos bailes muy buenos con el ritmo de funky también. Ahí está llamando ya que baile la gente y ya se unió también la muñeca. La muñeca inflable también se acaba de unir. La muñeca inflable quiere bailar también. Quiere hacer su bailecito, la muñeca inflable. ¡Que viva Brasil! Si es que vas a traer celular, trata de buscar un bolsillo secreto o ponerlo aquí. Normalmente algunos shorts tienen un bolsillo interno para que no sufras de ningún robo o simplemente no lo traigas porque de repente puedes sufrir el robo más grande de tu vida y el celular es uno de nuestros hijos que siempre llevamos a casa. Otro favor te lo pido, no vistas ninguna joya, ninguna cosita, ni siquiera que sea de fantasía, porque aquí los ojos uno puede ser bastante engañoso. Puede que tengas una pulsera, un collar de fantasía, pero la gente puede pensar que es de oro. Entonces no quiero que pases un mal momento, quiero que disfrutes carnaval y ese es un pequeño consejo que te puedo decir para que tengas la fiesta más grande de tu vida. Sigamos viendo qué acontece aquí en carnaval. Vamos para allá. Una cosa curiosa aquí es que si no tienes ninguna fantasía como nosotros que hemos venido, pues simplemente con nada en realidad. Acá puedes encontrar enfrente de la playa, puedes encontrar faldas, abanicos, estas piedras para las mujeres, incluso hasta sombrero y también maquillaje. Y no te preocupes por el tema del pago porque acá aceptan de todo, efectivo, Pix, tarjeta. Solamente con esta maquinita nada más puedes hacer tu compra, te colocas tu fantasía y ya vives el carnaval. Les voy explicando un poquito cómo es que suceden los bloquiños antes de que pase el bloco, antes de que venga la gente, la banda, el grupo, pues la gente se reúne aquí. Y hay distintos carritos que venden caipiriña, que venden cerveza, que venden agua. Y no solamente los carritos que están aquí, sino también los bares que están dentro de ella, en este hermoso barrio que es el barrio de Santa Teresa, una parte muy bonita de Río de Janeiro. De hecho, podemos ver aquí un poco de la banda que va a ser la famosa batucada, que es el sonido de los tambores, las tarolas. Normalmente los blocos están organizados por sectores, por calles, y cada calle tiene distintos blocos en distintos horarios. Tenemos ahora el horario de las 4 de la tarde, el cual se va a activar el bloco, pero antes de eso la gente ya se está preparando para que pueda estar un poquito más animado. La gente se reúne, los amigos pues se juntan y luego ya sale el famoso bloco para poder disfrutar del carnaval. Amigos, fui invitado a una batucada aquí con la gente que estamos en Bucios para celebrar el carnaval. Vaya que tan solo he tocado nada más un par de minutos y es terrible. Yo me imagino que aquí la gente se prepara bastante tiempo porque ellos se vienen preparando desde un año para poder demostrar sus habilidades en los instrumentos y por supuesto presentarse en el carnaval. Y ahora que estamos en Bucios, aquí incluso también se celebra el carnaval. Y qué mejor que acompañarnos de este grupito porque recién se está formando. Es apenas las 4 de la tarde, pero esto por la noche se va a volver un loquerío.
Ahora nos encontramos en Bucios, uno de los lugares más turísticos de Río de Janeiro, y aquí la diversión también se vive a lo máximo en el carnaval. Estamos en otro bloco en el cual hay mucha gente alegre, mucha gente divirtiéndose, hay cerveza, hay bebidas, hay glitter, hay de todo en realidad aquí en este carnaval. Y carnaval no solamente es Río, sino también es todas las ciudades de Brasil, y lo podemos apreciar en este bloquinho que tenemos aquí, que está celebrando a lo grande. Les voy a contar un dato especial, algo que mucha gente no sabe. Ahorita la banda está tocando las famosas marchinhas. Marchinhas que viene de marcha. Es una música tradicional en carnaval que acompaña el ritmo de una marcha, y la gente tiene que estar caminando a este paso con el ritmo y cantando y celebrando el carnaval. Ese es un dato muy importante para que cuando escuches en algún bloco ese sonido, esa es una marchinha. Hasta los perritos están ya con la vestimenta, con la fantasía adecuada. Aquí este labrador o esta labradora hermosa está vestida de Tinkerbell y está acompañando al bloco por todas estas calles de Río de Janeiro. Y así, amigos, nos despedimos del carnaval. Ya el bloquinho se ha retirado. Mi nombre es Jenner Silva, espero que te haya gustado este video. Por favor, no te olvides de comentar y compartirlo. Si tú estás viniendo al carnaval y no tenías idea de cómo era, pues ya lo sabes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye bye.